Domingo por la noche, la casa está en silencio, pero no es un silencio normal, es un silencio que se siente observado. Yo pensaba que el peor momento para que algo te asustara era la madrugada, pero me equivoqué, porque lo que me pasó sucedió justo cuando todo debería haber estado calmado, cuando la casa estaba vacía, cuando yo estaba sola. Y si estás escuchando esto ahora, es porque de algún modo ya sabes lo que es esa sensación de que alguien más está en tu casa, aunque tú seas la única persona que viva en ella. Te voy a contar lo que me pasó un domingo por la noche, y te prometo algo, al final no querrás dormir. Era domingo, alrededor de las 10 de la noche, un día cualquiera, de esos, en los que sientes que la semana ya terminó, pero tu cuerpo aún no lo sabe. Yo vivía sola en una casa antigua que había heredado, una casa con paredes gruesas, suelos de madera, que crujen incluso cuando no hay viento, y un jardín que siempre parece respirar. Ese domingo había estado todo el día en silencio, no había salido, no había tenido visitas, solo yo, mi sofá, la tele y una botella de agua que había olvidado en la cocina. A las 8 ya estaba en pijama, a las 9 ya había cenado y a las 10 ya estaba en la cama, viendo una serie que no me importaba demasiado, pero había algo raro, algo que no me encajaba. No era un ruido, no era un olor, era como si la casa esperara algo y yo no sabía qué era. A las 10:40 mi móvil vibró, un mensaje sin remitente, sin número, sin nombre, solo una notificación. Lo abrí y lo único que decía era: ya estás en casa. Pensé que era una broma, un error, un número equivocado, pero la frase no se sentía como un texto, se sentía como una frase que alguien te decía al oído, como si alguien estuviera dentro de la misma habitación. Miré alrededor, la luz estaba apagada, solo el resplandor de la pantalla iluminaba mi cara, y entonces lo vi. En la esquina del salón no había nada, había una sombra, no una sombra de persona, una sombra que no tenía forma definida, como si fuera una mancha oscura que el aire había decidido adoptar, y se movió, solo un poco, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Intenté hacer lo que cualquiera haría en ese momento. Apagué el móvil, me levanté, caminé hacia la cocina. Seguro que es mi imaginación, me dije, pero la cocina estaba fría, más fría de lo normal, y la nevera estaba abierta. No la había abierto yo. El sonido de la puerta de la nevera era el único que rompía el silencio, y algo más. Un sonido muy suave, como un susurro, como si alguien estuviera hablando desde dentro del frigorífico. No se oía ni una palabra, solo una respiración. Yo retrocedí y en ese momento comprendí algo. No estaba sola y no era un intruso normal. Regresé al salón, cerré la puerta de la cocina con fuerza y volví a mirar el móvil. Otro mensaje. Mismo remitente, inexistente. Esta vez decía: no mires la puerta. Mi primera reacción fue mirar la puerta, pero mi segunda reacción fue no mirar, porque en ese momento mi mente se dio cuenta de algo. La frase no era una advertencia, era una orden. Y cuando te dicen una orden desde el móvil y sientes ese miedo, tu cuerpo reacciona antes que tu cerebro. Me senté en el sofá, encendí la tele, bajé el volumen al mínimo y fingí que todo estaba normal, pero no lo estaba, porque justo detrás de mí, en la pared, aparecía de nuevo esa sombra.
No era la misma, era como una silueta humana, pero sin rasgos, sin cara, solo una forma negra, como si alguien hubiera recortado un trozo de oscuridad y lo hubiera pegado ahí. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando quise moverme, mis piernas no respondieron. Era como si la casa me hubiera clavado el sofá. Y entonces, lo que me dio más miedo no fue la sombra, fue el silencio, porque el silencio se volvió pesado, como si algo estuviera respirando detrás de la casa, como si la casa misma estuviera viva. De pronto, mi móvil vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje, era una llamada, sin número, sin identificación, y yo, sin querer, respondí. En el auricular no había sonido, solo un susurro, y ese susurro me dijo, Pilar. No era mi nombre exactamente, era mi nombre, como si alguien lo hubiera aprendido, viendo mis labios. Y luego el susurro continuó, ya estás en casa. La llamada se cortó, pero el sonido no se fue, porque desde la puerta de la entrada escuché un golpe lento, como si alguien estuviera tocando desde el otro lado. Yo no quería ir, pero algo en mí me empujó. Me levanté, caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía como si caminara sobre hielo. El golpe se repitió y entonces escuché algo que me heló. Una voz desde afuera, una voz que sonaba como si alguien estuviera respirando muy cerca del pomo. Una voz que decía, ¿puedo entrar? Yo estaba segura de que no había habido nadie fuera, de que no había ninguna sombra, de que no había visto nadie alrededor de la casa. Pero la voz continuó, no necesito que me abras, ya estoy dentro. Y entonces comprendí algo que me hizo vomitar de miedo, que me hizo temblar. No era un intruso, no era un ladrón, era algo que no necesitaba abrir puertas, porque ya estaba en la casa y estaba en mí. Me giré y la sombra estaba detrás de mí, no en la pared, detrás de mí, en el aire, como si la oscuridad se hubiera vuelto densa y la sombra lentamente se acercó. Yo cerré los ojos y pensé en algo simple, en luz, en sol, en una mañana cualquiera, y cuando abrí los ojos, la sombra estaba frente a mí y me sonrió. Sí, me sonrió, no con labios, con algo que era solo ausencia, y me dijo, ahora que estás en casa, puedes quedarte aquí conmigo. Yo grité, pero el grito no salió, porque en ese momento entendí la verdad. La casa no estaba vacía, nunca lo estuvo. Yo solo lo ignoré. Y ahora, si estás escuchando esto, significa que porque alguien te lo ha contado, alguien que ya no puede salir de esa casa, alguien que ahora está esperando. Si quieres que te cuente qué pasó después y cómo logré sobrevivir, o si sobreviví, suscríbete, porque lo que sigue es peor, mucho peor.